Bueno, bienvenidos, gracias a Dios. La promesa de su regreso, amén. Es el título del mensaje que Dios me dio a mí, la promesa de su regreso. Hermanos, en el capítulo 2, Pedro escribió que a los creyentes a estar conscientes de los falsos maestros que los apartarán de la palabra de Dios. Ahora en este capítulo 3, Pedro expresa su preocupación a los creyentes de la iglesia y que se enfrentarán a aquellos que desafíen su fe o incluso desafíen la promesa de Dios. Como pastor, Pedro le sigue recordando y animando a mantenerse firmes en su fe. Bueno, antes de comenzar en nuestro estudio en capítulo 3, me gustaría compartir con usted algo, lo que compartí en nuestro último estudio, ¿no? Del segundo Pedro 2. Hubo varios puntos que Pedro compartió y aquí continúan en nuestro estudio de hoy. Y estos eran los puntos que compartí. Número 1, cuidado con el engaño. Número 2, el juicio por venir. Número 3, abandonar la palabra de Dios. Y número 4, el regreso a la oscuridad o el regreso al pecado. Hermanos, estos puntos son importantes y deben repetirse. Muchas veces cuando una persona llega al punto de abandonar la palabra de Dios, aquí hablamos, ¿no?, de los creyentes, por general sigue el regreso a un estilo de vida pecaminosa. Ese es el proceso de alguien que se ha distraído y se ha distanciado de Dios. Y muchas veces esas son las personas, mismas personas que vienen en contra de ti, mientras continúa tú en tu relación fiel con Cristo. Amén. Bueno, ahora ven conmigo al libro de segundo de Pedro, capítulo 3. Y en este capítulo vamos a ver 4 puntos nuevos. Amén. Número 1, ¿dónde está la promesa? ¿Dónde está la promesa? Versículos 1 a 7. Número 2, la paciencia del Señor. La paciencia del Señor. Versículos 8 y 9. Número 3, a vivir como hijos de Dios. Vivir como hijos de Dios. Versículos 10 a 13. Número 4, permanecer firmes en la fe. Permanecer firmes en la fe. Versículos 14 a 18. Señor, gracias por otra oportunidad, Señor. Oro por el don, Señor, de la enseñanza. Que las palabras que salgan de mi boca provienen directamente de tu corazón. Para todos viendo este mensaje, escuchando este mensaje también, Señor, que se dan cuenta, Señor, lo que está pasando en este mundo. Las cosas, las mentiras, todo, el engaño, todo, Señor. Hay muchos que han caído en la trampa de Satanás. Señor, oro por este mensaje. Que también, Señor, miramos más profundo lo que dice la palabra de Dios. En estos días que vivimos nosotros como creyentes, para no solo para vivir una vida santa, piadosa, pero también para los ojos abiertos, para ver los otros en el mundo perdidos. Buscando esperanza, buscando la verdad. Señor, ayúdanos a ser preparados para lo que viene. Prepáranos como dice la palabra de Dios, Señor. Gracias por este mensaje, Señor. Oramos todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén y amén. Bueno, con eso, hermanos, por favor, vamos a segundo de Pedro, capítulo 3, versículos 1 a 7. Aquí vemos el primer punto. ¿Dónde está la promesa? Aquí habla, el día del Señor vendrá.
Aquí Pedro comienza en versículo 1, dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que en los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos, dice, ignoran voluntariamente, dice, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, dice, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día de juicio y de la perdición de los hombres impios. Amén. Wow. Hermano, por favor, leamos nuevo los versículos 1 a 4, pero en otra traducción, y prestemos especial atención a lo que dicen. Versículos 1 a 4, en otra traducción se dice, queridos amigos, dice, esta es la segunda carta que les escribo, y en ambas he tratado de refrescarles la memoria y estimularlos a que sigan pensando sanamente. Quiero que recuerden lo que los santos profetas dijeron hace mucho y lo que nuestro Señor y Salvador ordenó por medio de los apóstoles. Sobre todo, dice, quiero recordarles que en los últimos días vendrán burladores que se rían de la verdad y seguirán sus propios deseos. Y dirán, ¿qué pasó con la promesa que Jesús iba a volver? Desde el tiempo antes de nuestros antepasados, el mundo sigue igual que al principio de la creación. Hermanos, de las muchas preguntas que otros harían, esta es una de las preguntas que muchos de nosotros como creyentes nos cuesta responder. Hay muchos que no pueden responder a estas preguntas que algunos del mundo traen a ti, a nosotros. ¿Qué le dirás a alguien que te hace esa pregunta? Cuando te pregunta qué pasó con la promesa que Cristo te hizo su regreso. ¿Cómo responderás a esto? Y también, hermanos, ¿sabías a dónde llevarlos en la Biblia para obtener las respuestas? Bueno, en esta carta Pedro se refiere a algunas de las escrituras del Antiguo Testamento. Y eso, hermanos, es lo que debemos hacer también, a llevarlos a la palabra de Dios. Siempre recuérdale a esta gente que lo está escrito en la palabra de Dios. El punto que debemos tener en cuenta es lo que Pedro enfatizó aquí. Que el mismo Dios que creó el mundo en su palabra también puede intervenir en su mundo y hacer lo que Él quiera hacer. Con eso, por favor, vamos a ver un ejemplo. Por favor, vamos al libro de Zacarías para ver este ejemplo de una de las muchas escrituras que Dios nos ha dado a su promesa, ¿no? De su promesa. Zacarías 14, 1 a 4. Zacarías 14, 1 a 4, por favor.
Y aquí habla del Señor desciende a reinar. Versículo 1 dice, he aquí que viene el día del Señor y tus despojos serán repartidos en medio de ti. Porque yo reuniré a todas las naciones en batalla contra Jerusalén. La ciudad será tomada, las casas saqueadas y las mujeres violadas. La mitad de la ciudad irá en cautividad, pero el resto del pueblo no será eliminado de la ciudad. Entonces saldrá el Señor y combatirá contra aquellos pueblos, como combatió en el día de la batalla. En aquel día sus pies se asentarán sobre el monte de los olivos y está frente a Jerusalén, al lado oriental. El monte de los olivos se partirá por la mitad, de este a oeste, formado a un valle muy grande, pues la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Amén. Aquí, hermanos, obviamente aquí se trata de la segunda venida, el segundo advenimiento. Ahora bien, este es el evento también mencionado en el libro de Apocalipsis. Ahora, hermanos, claramente hay dos eventos, ¿ok? De Cristo regresando, mencionado en la palabra de Dios. Por eso es importante, hermanos, a estudiar la palabra diligentemente para no confundir los dos eventos, ¿ok? El otro evento mencionado en las Escrituras es el regreso de Cristo por su iglesia. Y a esto se refiere Pedro en esta carta también. Con eso, por favor, vamos al libro de 1 Tesalonicenses 4, 13 a 18. 1 de Tesalonicenses 4, 13 a 18, para ver lo que Pablo escribió sobre esto. Amén. Y hermanos, ya saben que hay muchas escrituras que podamos llevar la gente. Pero estos son ejemplos, ¿ok? Pero si no estás estudiando, leyendo, preparando en la Biblia, te vas a quedar ahí con la cara chueca, no sabe cómo responder a estas personas. En versículo 13 dice el Pablo, y ahora, amados hermanos, queremos que sepan que lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con él a los creyentes que han muerto. Les decimos lo siguiente de parte del Señor: nosotros los todavía estemos vivos cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con Él antes de los que hayan muerto. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel, con el llamado de trompeta de Dios. Primero los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego, junto con ellos, dice, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con Él, el Señor, en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Así que anímense unos a otros con estas palabras. Amén, con estas palabras. Bueno, hermano, otro término, hermanos, para este evento se llama el rapto. Hay mucha gente que van a venir, que no dice esa palabra en la Biblia. ¿Tienes la respuesta por eso? Es cierto que no dice rapto aquí, pero sí dice muchas cosas que significan el rapto. El punto de aquí, hermanos, es
pueden responder a la pregunta, ¿dónde está la promesa de su regreso? Amén. Bueno, ahora continuemos al segundo punto. Punto número 2, la paciencia del Señor. Versículos 8 y 9. Por favor, vamos a 2 de Pedro 3, versículos 8 a 9, por favor. Y aquí dice Pedro, mas, oh amados, no ignoráis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno que perezca, sino que todos proceden al arrepentimiento. Amén. Aquí, hermanos, Pedro nos da este maravilloso recordatorio de la paciencia de Dios que tiene por toda la humanidad. Pero a nosotros nuestra impaciencia a veces nos gustaría que el Señor viniera hoy, ¿no? Por favor, si este es el día, Señor, que por favor oramos que vienes hoy. Pero el Dios sabe que todavía hay muchos perdidos y su deseo es que ninguno de ellos perezca. Amén. Hermanos, cuando abrazamos el corazón de Dios y comenzamos a ver con sus ojos a la gente perdidos, ¿no? Sí queremos que el Señor viene pronto, ¿no? Pero hay mucho trabajo todavía para hacer. Hay muchos familiares, amigos, que son perdidos. Fíjense bien, dan cuenta si el Señor vino hoy. Ustedes todos sabemos familiares que se van a quedar. Déjame decirte, hermanos, ya saben, el infierno no es un lugar, una fiesta, como dicen en el mundo. Vamos a tomar, vamos a cantar, vamos a bailar. El infierno es algo que no intentó el Señor para crearlo para la humanidad. Hell was created for Satan and his demons. Amén y amén. Aquí, hermanos, vemos la gracia de Dios. Hermanos, hay una parábola muy conocida que me recuerda lo que Pedro nos está enseñando aquí. Por favor, ven conmigo a Lucas, el libro de Lucas, a leer acerca de la parábola del hijo perdido. Y también, hermanos, es una parábola, una historia que podemos llevar la gente para leer ellos. Lucas 15, 11 a 24, por favor. Y aquí, hermanos, Jesús está hablando a los fariseos, tratando de mostrarles la gracia de Dios, la gracia del Padre. Lucas 15, 11 dice, también aquí hablando Jesús dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes, padre. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y ahí despereció sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Una pausa ahí, por favor. Lo que vemos nosotros los creyentes en este mundo hoy es un tiempo de gran hambre. El mundo poco a poco se está despertando lo que está pasando. Y si nosotros como creyentes no estamos listos para la cosecha, vamos a perder la oportunidad.
Okay. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual se envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas de comían los cerdos, pero nadie les daba. Hermanos, la comida del mundo es para los cerdos. Y cuando un creyente se aleja de la palabra de Dios en relación con Cristo, déjame decirte, muy pronto hay muchas veces que se van a la comida del mundo. Una cosa que nos salvó es Cristo. El pecado, volvemos al pecado. Y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie les daba. Y volviendo en sí, en inglés se dice, and he came to his senses. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, escuchen por favor, y cuando aún estaba lejos, lo vio el padre, lo vio su padre. Y el padre fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Hermanos, esta historia todavía te toca tu corazón. Porque este hijo que está aquí, y el otro que el mayor también, era yo. No quieres, ¿sabes qué, Señor? Dame tu heredad, dame todo. Yo me voy de aquí. Y entré otra vez en el mundo, hermanos. Comiendo la basura del mundo. Pero el Señor ahí estaba, viendo, mirando, esperando por este día. Y cuando me vio en distancia, me vio, corrió a mí. Pero el padre dijo a sus siervos, sacar el mejor vestido. ¿El vestido de qué? Espíritu Santo. Y vístarle y ponen su anillo en su mano y calzado en sus pies. Y trae el becerro gordo y mátarlo. Y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era, ya revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Many of us have a testimony like that. Hermanos, el padre tenía todo el derecho de juzgar a su hijo. El Señor tenía todo el derecho a juzgarme a mí. Pero en cambio aquí el Padre fue paciente y compasivo. Una pregunta, hermano, ¿cuántos de nosotros habríamos reaccionado de la misma manera que el Padre? Con pasión, con amor, con paciente. ¿Cómo? No muchos, hermano, déjame decir. Hay muchos cristianos que miran a otro, especialmente si regresan al mundo.
Ya terminé con él. Él no merece el amor de Dios. ¡Wow! Hay muchos en la iglesia que dicen eso, que tienen esa mente. Porque aquí hablando a los fariseos. Cuando Jesús estaba comiendo con los pecadores, ¿no? Mira hasta los pecadores comen con él. Por favor, hermanos, no se olvidan de la gracia que Dios te salvó con Él salvó. Ahora también, hermanos, si continuamos leyendo el resto de esta historia, vamos a ver, pues verías el corazón del hijo mayor. El otro hijo perdido. Aquí habla de uno, pero hay dos. Este hijo mayor era frío y amargado y quería que su hermano fuera juzgado sin compasión y sin perdón. Hermano, este hijo mayor nos da una imagen de muchos cristianos hoy. Ayúdanos, Señor. Se han olvidado de la gracia que Dios mostró para salvarnos. El punto y el ejemplo que Pedro nos da aquí en su carta es la paciencia del Señor. La paciencia del Señor. Amén. Bueno, llegamos al punto número 3. A vivir como hijos de Dios. Versículos 10 a 13, por favor. Segundo de Pedro 3, 10 a 13. Aquí dice Pedro, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día del Señor, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Versículo 13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Pero nosotros, dice, esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Este día, hermano, déjame decir, pronto viene, ¿no? Pero hay muchos, hermanos, hay muchos que andan saturados en miedo, viviendo en miedo. Oh, ¿sabes lo que está pasando aquí? Mira. Si no me llevo el vacún, me van a poner en la cárcel. Ahí viene, hermanos. Pero también, hermano, déjame decir, como aquí hablando el Pedro, ¿no? Lo que estaba sucediendo en este tiempo, el mismo está pasando hoy, pero hay muchos que no tienen los ojos abiertos. Andan dormidos muchos. Y cuando tú tratas de enseñarles a hablar con ellos, oh, no, ¿sabes qué, hermano? ¿Cómo se dice? Es una conspiracy theory. Estás loco tú, Miguel. Eres tan loco, Martín, loco, hablas así. No, sí va a cambiar todo. Esa nación también va a cambiar todo por el bueno. Ay. ¿Dónde dice eso, hermano? Porque aquí el Señor dice, son los principios de dolores. Amén. Aquí nuevamente, hermanos, Pedro nos recuerda del rapto que tendrá lugar antes de estos otros eventos catastróficos. Estos eventos ocurrirán durante la gran tribulación.
Aquí vemos, hermanos, el juicio de Dios que se menciona en el libro Apocalipsis. Hermano, me gustaría agregar aquí un comentario relacionado con aquellas personas que vendrán y burlarán de ustedes por creer que Cristo regresará por su iglesia. Por favor, hermanos, llévalos a la palabra de Dios. La semana pasada tuve la oportunidad, el privilegio de compartir en inglés. En los dos servicios, 9 a las 11, también a las 11. Y compartí algo similar de esto. Pero el mensaje en ese domingo pasado era cuidado con el engaño, como compartí con ustedes en capítulo 2. Y hablé de muchas cosas, ¿no? Pero el lunes me habló un hermano. Pastor, una pregunta. Sí, dígame. ¿Estás diciendo tú que si me llevo la vacuna, estás diciendo que no tengo fe? No, hermano, no estoy diciendo nada de eso. Pero si te va a llevar el vacuna, yo oro, le dije a mi hermano, yo oro que es en fe y no en miedo. Porque el mundo, hasta uno, dámelo aquí, hoy no tengo miedo de el virus. Hasta número 2, dámelo, ok. Hasta número 3, aquí vamos, hermanos. Número 3, número 4, can I hear 5? Can I hear 6? ¿Cuándo se va a parar? Nunca se va a parar el engaño. Y me dijo, no, ¿sabes qué? No me gustó el mensaje que predicaste. Pues hermano, aquí dice en la palabra de Dios, ¿no? Que no somos hombres de fe, que no somos hombres de Dios. Y le dije, ¿sabes qué? Es obviamente, hermano, ¿dónde está tu confianza? Está en el gobierno, en el vacuna, en otro. Pero hermano, mi confianza está en el Señor, en la palabra de Dios. No, y gracias por mi llamada, le dije, gracias. Llévalos al libro, hermanos, y lee de Mateo, y léeles de lo que Jesucristo mismo dijo acerca de estas cosas que están sucediendo en nuestro mundo hoy. Llévalos al libro de Mateo 24, por favor, vamos allí. Mateo 24, 4 a 14. Aquí hablando Jesús. Mateo 24, 4 a 14 dice, respondió Jesús y les digo, miren, que nadie les engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Oirán de guerras y de rumores de guerras. Miran que lo que no se turben, porque es necesario que esto acontezca, pero todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambre y terremotos por todas partes. Pues todas estas cosas son principio de dolores. Entonces los entregarán a tribulación y los matarán. Y serán aborrecidos por todas las naciones por causa de mi nombre. Entonces muchos tropezarán y traicionarán unos a otros y se aborrecerán unos a otros. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, se enfriará el amor de muchos. Y este evangelio de reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y dice aquí, y luego vendrá el fin. Amén. Hermanos, tenemos trabajo.
para predicar, para compartir el evangelio. No sabemos quién necesita el evangelio. Es posible que la gente que hablas tú es el último que, como dice la palabra, esperando a esta alma para que reciba al Señor y ya vámonos. Pero nosotros no sabemos. Nosotros no sabemos. Aquí, hermanos, continuamos en el segundo de Pedro. Cuando me dio este mensaje el Señor, y sí me dio la llamada, otros me decían, hey, una buena enseñanza, gracias a Dios. A veces cuando predicamos nosotros, el Eri y el hermano Luis saben, es que no hablamos de nuestra propia mente, pues hablamos del Espíritu Santo. Y hay palabras, hermano, hay mensajes que para otros es muy duro, para nosotros es muy duro, muy fuerte, ¿no? Pero nosotros tenemos la responsabilidad para predicar lo que dice el Señor, no que nosotros queremos. Porque si era de nosotros, hermanos, déjame decir, todo sale bien, bonito, ay. Pero eso no dice la palabra de Dios, amén. Eso no dice la palabra de Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Aquí, hermanos, déjame buscar mi papel porque ya me perdí aquí. Ok. Una cosa que dijo aquí en versículo 13, pero el que persevere, al que venciere, dice, hasta el fin, este será salvo. Hay una frase que Jesús usa aquí, también usa cuando hablaba con las 7 iglesias en el libro de Apocalipsis. Y la frase es, al que venciere, he who overcomes. A todos los 7 les digo la misma cosa, al que venciere. Hermano, no hay duda que todos somos testigos de muchos eventos mencionados en la Biblia que hacen realidad ante nosotros ojos. Pero uno de los problemas que muchos cristianos luchan por comprender es lo que está sucediendo. La importancia de permanecer en la palabra de Dios a diario es más importante ahora más que nunca. La frase, al que venciere hasta el fin, estará salvo. Amén. Pero si no estás leyendo la palabra, ¿cómo, hermanos? ¿Cómo vamos a vencer a algo? Todo. Las mentiras, todo. Amén. Bueno, con eso llegamos al punto número 4. Número 4, a permanecer firmes en la fe. Versículos 14 a 18, por favor. Segundo de Pedro 3, 14 a 18. Y aquí dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser ya hallados por Él sin mancha, irreprensibles, en paz. Y tener entendido que la paciencia del Señor, nuestro Señor, es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que se les ha sido dada, o es escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición.
Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigas de vuestra firmeza. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora hasta el día de la eternidad. Amén. Amén. Hermanos, a llegar al final de esta carta, la carta final de Pedro, aquí nos da una vez más con varios recordatorios. Por favor, echamos un vistazo a algunos de estos versículos nuevamente. Y aquí veamos el corazón de este hombre de Dios. Segundo de Pedro 3-14, en otra traducción se dice: por lo cual, queridos amigos, mientras esperan que estas cosas ocurran. Hermanos, están esperando estas cosas. O estás sorprendido, ¡ay, no, wow! Estás esperando estas cosas. Hagan todo lo posible que se ve que ustedes llevan una vida pacífica que es pura e intachable en los ojos de Dios. Hermano, es triste ver tantos cristianos asustados por las cosas que están sucediendo en nuestro mundo hoy. Eso nos da una clara indicación que muchas de estas personas, muchos cristianos, no están leyendo la palabra de Dios o no creen en lo que dice la palabra. Pedro dice aquí que debemos estar esperando que estas cosas vengan, que estamos llenos, dice, de esperanza y paz. Estas cosas sucediendo en el mundo hoy, hermanos, son los principios de dolores, son indicaciones de la promesa de su regreso para su iglesia. Pero la pregunta que tengo para nosotros es esta. Hermanos, ¿en qué condición te encontrará Él cuando regrese? ¿En qué condición? ¿Estarás lleno de miedo o estarás lleno de fe? ¿En qué condición te va a encontrar Cristo? Ok, ahora vemos versículos 17-18 nuevamente. Aquí dice, versículo 17, queridos amigos, ustedes ya saben estas cosas, así que manténgase en guardia. Entonces no serán arrastrados por los errores de esta gente perversa y no perderán la base firme que tienen. En cambio, dice, crezcan en la gracia y el conocimiento del Señor, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Aquí, hermanos, Pedro nos recuerda de cosas que también deben esperar en los últimos días. Una vez dice que crecerán en engaño y muchos serán engañados. Hermanos, cuando las personas comienzan a abandonar, una persona comienza a abandonar la palabra de Dios, pronto se abren a las mentiras del enemigo. Muy pronto también abandonan el estilo de vida que Dios desea para sus vidas. Pronto se regresan al pecado. Pero también dice en versículo 18 que crezcamos en la gracia y en el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, en otras palabras, que crezcamos en la fe que tenemos. Bueno, les dejo con esta pregunta final. Hermanos, ¿cómo crecemos en nuestra fe? ¿YouTube? ¿Internet? ¿Facebook? No, dice en Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír. Y el oír por la Facebook.
No, por la palabra de Dios. Si quieres crecer más en tu fe, aquí está. Amén. Bueno, hermanos, para terminar, hermanos, prepárense para aquellos que vendrán a ustedes con burla o incredulidad. Esta es una gran oportunidad para compartir el Evangelio. Wow. El Evangelio. Pero también, hermanos, tu motivo tiene que ser amor. Amor. Recuérdale a la gente el gran amor que Dios tiene por ellos. Y llévalos a la palabra de Dios y permite que el Espíritu Santo los ministre. Llévalos a la parábola del hijo perdido en Lucas 15. Y recuérdales de la promesa de su regreso. Amén. Hermanos, estamos viviendo en días benditos. Wow, man. Pero hay muchos que no ven eso. Hermanos, yo creo con todo mi corazón que vamos a ver el regreso de nuestro Salvador muy pronto. Amén. Pero todavía estoy mirando a otros para hablar con ellos, para compartir con ellos. Hay muchos que se quedan en la casa, estoy esperando al Señor, va a venir hoy, a ver. No, tenemos trabajo, amén. Tenemos trabajo a hacer. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu corazón, Señor. Como esta parábola, Señor, la historia era de dos hijos, pero realmente la historia era del padre. Que miró, que se vio a su hijo lejos y corrió, como tú, Señor, corriste a nosotros, como tú, Señor, viniste a este mundo. Gracias por la cruz, Señor, porque sin la cruz, Señor, no tenemos nada, no tenemos vida, no tenemos esperanza. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es la verdad. Oramos también por ellos viendo si no tienen una relación con Cristo. Por favor, amigo, ahí donde vives tú, busca una iglesia cristiana, habla con alguien ahí, un pastor. Porque el tiempo es corto. Y las cosas que están sucediendo en el mundo, déjame decir la verdad, no se van a mejorar, se van a poner más peor. Y si no tienes una relación con Cristo, ¿sabes qué, hermanos? Yo creo que ahorita donde estás, tienes una corazón de confusión, ansiedad, miedo. Y no tienes paz. Y no tienes esperanza. Por favor, busca una iglesia, hablan con alguien. También oramos por algunos que están enfermos aquí, oramos por ellos, Señor. Cuídalos. Cuídalos. Sánalos, Señor. Gracias por esta semana que viene, Señor. Pedimos para más oportunidad para hablar con otros, Señor. Para compartir el Evangelio, Señor. Con amor, con tu amor. Gracias, Señor, por todo. Oramos todo esto en el nombre todopoderoso, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gracias.